¿Crees que el cristianismo es maltratado por los medios de comunicación? Algunos se quejan de que películas, documentales y series de televisión agravian constantemente al cristianismo, mostrando con demasiada frecuencia lo peor de la cristiandad. Conversamos sobre el agravio mediático entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la idea de que la religión en general y el cristianismo en particular es victimizado consistentemente en series de televisión y que en la mayoría de los casos no se muestran los aspectos positivos de la fe. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que ya está disponible en tu plataforma de podcast favorita. Encontrarás más información en radiomoody.org. Hoy queremos conversar contigo sobre esta suspicacia de alguno de nosotros de ver cierta mala intención y tendenciosidad en las series populares de video, televisión y cine de mostrar lo peor de la religión y particularmente lo peor del cristianismo. Lo que motiva nuestra conversación es un artículo de opinión publicado por Religion Dispatches en los Estados Unidos, donde Megan Goodwin afirma que la racha de películas y series que critican duramente al mormonismo ni lo caracterizan mal, ni lo victimizan, ni es un ataque exclusivo a esa religión en particular. Aunque el artículo se centra en el tratamiento televisivo de las religiones minoritarias en Norteamérica, nos hace pensar en el tratamiento mediático que en general se le da a la fe y particularmente a la fe cristiana, y que me da la impresión no se aplica necesariamente a religiones orientales, por ejemplo. Yo lo he notado leyendo periódicos internacionales que uno necesariamente tiene que leer, viniendo de todos los frentes, porque en realidad no se comenta la cosa positiva que algunas religiones tradicionales hacen, como asistencia a los necesitados, la caridad, todo este tipo de cuestiones en ayudas de emergencia, pero sí se sale a la portada incluso cuando hay este tipo de escándalos y situaciones que nos avergüenzan, pero que también son noticias. Así que sí, yo lo he notado. Justamente recibí una invitación hace un tiempo atrás para ir a un cierto lugar, a un país, para hablar de esto, porque yo estoy convencido que las noticias deberían ser de alguna manera generales y recalcar también, o por lo menos notar las cosas positivas que algunas religiones sí hacen y que son dignas de mencionar, sin desconocer que también a veces se cometen excesos que también deben aparecer. A mí se me hace muy interesante esta moda, lo veo yo como moda, Gerson, y la crítica, como habla Guillermo, que tenemos de lo que es el cristianismo como religión cultural. Ya no estamos hablando de sus particularidades, ¿no? El cristianismo en general, dentro de nuestro propio contexto, ¿no? De Occidente, está sufriendo desprestigio, ¿no? Creo que la gente de Occidente está cansada de cierta manera de no encontrar las respuestas a sus preguntas más profundas en estas instituciones religiosas que tienen como base la Biblia y la vida de Jesucristo, lamentablemente. Y yo creo que el problema para mí es cuando a través de los medios y particularmente el cine del que estamos hablando en el día de hoy presenta consistentemente el cristianismo en malas luces y consistentemente cualquier otra fe, por extravagante y absurda que pudiera ser, no. Y yo creo que esa inclinación pudiera ser en algunos casos bien merecida, porque en nuestra tradición histórica de la cristiandad hemos tenido toda clase de desmanes desde la Edad Media hasta tiempos muy recientes. Pero los medios de comunicación tradicionales, y no vamos a hablar hoy día, aunque deberíamos hacerlo, de las redes sociales, ¿verdad? Están muy atentas a destacar cualquier tipo de desliz, cualquier tipo de mala información, cualquier tipo de escándalo que venga de las religiones más o menos tradicionales como las conocemos en Occidente, pero que no tienen el mismo interés. Yo no sé si será porque algunos de los editores o de la gente participa de esas religiones orientales. Ellos no tienen interés en destacar algunas cuestiones que pueden ser negativas, como fue el caso de un famoso gurú
de la India, que hablaba de la meditación y que hablaba de la vida pacífica y que había que abstenerse de muchas cuestiones materiales, hasta que se le descubrió que el hombre había comprado una mansión ahí en Beverly Hills, un vecindario muy afluente, muy rico en los Estados Unidos, un hombre que se había destacado por predicar la austeridad. El desapego a lo material. Exactamente, exactamente. Entonces, los medios de comunicación, si es que la aparición en los medios de comunicación fue a lo mejor una semana, pero si eso hubiera sido un escándalo en las religiones tradicionales, como las conocemos en el acá, cristianismo, por ejemplo. En el cristianismo, hubiera estado en los medios de comunicación, no una semana, estaría meses y estarían todos los ángulos examinados. Pero el problema, Guillermo, es que tanto para el que sigue a ese gurú desenmascarado, es que posiblemente si le pregunta a sus seguidores te van a decir que todo eso es mentira. Es decir, que no hay este punto de reflexivo en los seres humanos que ante la incongruencia de los líderes o de las estructuras religiosas a las cuales nos adherimos, que tengamos la capacidad de denunciar que nosotros, desde el punto de vista de la fe, callemos ante el abuso de la religión, ante la corrupción de la religión. Creo que es lo que genera una crítica social que nos deja mudos, nos deja sin argumentos. Pues yo creo, Gerson, que tiene razón en cuanto al no enfrentar, ¿no?, estas situaciones que son éticamente inaceptables. Yo creo que sí, hace falta esa honestidad, esa humildad, esa confesión y el pedir perdón, ¿verdad? Pero una cosa es destacar los abusos y a los que los medios de comunicación y las redes sociales están muy alertas, pero la otra cosa es que los mismos medios de comunicación que son críticos de los abusos y tienen razón en hacerlo, sin embargo, no destacan la otra parte positiva que la cristiandad puede tener en cuanto a ayudar a los necesitados, en cuanto a fundar escuelas, hospitales, policlínicos. La prensa como que obvia eso y no lo da a conocer, o sea, hay una especie como de doble estándar cuando se trata de la cristiandad tratada por los medios de comunicación. Y creo también que en cuanto a los medios de comunicación se refiere, hace más noticia el escándalo, hace más noticia el tropiezo, hace más noticia el que quiebra la ley, que las noticias de las personas que hacen el bien, que la cotidianidad de una persona que toma buenas decisiones o un líder, ¿verdad?, que está a cargo, ¿verdad?, de sus seguidores. Hacen noticias siempre la catástrofe, la inmundicia, los pecados sociales y económicos, ¿verdad? Pero volviendo al tema de nuestra propia capacidad de denuncia, Jesucristo parece ejercitar una gran paciencia, tolerancia y aceptación con todo el mundo, excepto con los líderes religiosos. Hay esa tradición y sin embargo nosotros de un plumazo la hemos descartado. No hay una actitud crítica hacia estas instituciones religiosas que están abusando a la gente. Nos hemos quedado a lo mejor con la representación artística de Jesucristo que hacen los pintores del barroco y del Renacimiento, en donde Jesucristo aparece separado de la gente y con mucha luminosidad y con una aureola sobre su cabeza. Jesucristo es la persona que habla en forma directa de los problemas que tiene el liderazgo, pero que nosotros hoy día hemos sanitizado de alguna manera y queremos ver en nuestros líderes religiosos, eclesiásticos, personas de bien. Entonces, ¿cómo navegamos esa tensión de que, por un lado, lo que nos presenta Guillermo es que hay una naturaleza innata en cada ser humano que no nos hace santidades, sino más bien al contrario? Y al mismo tiempo esta posibilidad de que esta fe cristiana, como la encontramos en el Evangelio, nos llama a la admisión del error, al arrepentimiento, a la búsqueda del perdón, a la restitución cuando sea necesaria. Es algo que requiere mucha sabiduría, Gerson, es algo que requiere realmente ese constante diálogo, primeramente con Dios, ¿verdad? Y también al mismo tiempo con uno mismo, de reconocer que nos quedamos cortos y al final del día nos hacemos para atrás y no hemos obrado lo que debemos hacer, ¿no?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Este tipo de reflexiones, de cierta manera autocrítica, pero con humildad,
y con la esperanza de que Cristo nos perdona, de que Cristo nos regenera, de que Cristo nos da esa seguridad, ¿verdad? De que somos ya aceptados ante el trono celestial de Dios Padre, pero elevando también esta misma práctica a nivel corporativo, a nivel institucional. Pero no es eso un poco idealista, Elsa. Pero tenemos que empezar con esos idealismos, Gerson, y empezar con este diario vivir y con la práctica a nivel personal y a nivel grupal desde nuestros pequeños círculos de influencia a través de personas que empezaron con un idealismo y con un convencimiento de que las cosas tenían que cambiar. Gerson tiene mucha razón. Yo creo que a lo mejor es idealismo, pero en el fondo deberíamos buscar algo así, juntarnos con otros que piensan más o menos igual, y a lo mejor comienza un avivamiento, comienza una revolución en el campo de la cristiandad que a lo mejor le hace falta a este movimiento. No sé para ustedes, pero para mí, a nivel muy práctico, creo que el cuestionamiento comienza cuando, impulsado por el ejemplo que en el Evangelio me encuentro de Jesucristo, decido ponerme del lado de la víctima. Nos emplaza de alguna manera, por supuesto, en algo muy incómodo, pero en algo que es muy necesario para mi propia reflexión, pero también como un acto de denuncia. Yo creo que, Gerson, es fácil apuntar a las víctimas o identificarlas cuando están lejos de nosotros muchas veces. Pero ¿qué pasa, no? Cuando estas víctimas se encuentran sentadas enfrente, atrás o a un lado de mí en la iglesia. ¿Por qué no los identificamos como tal? ¿Qué otras cosas nos invita el Evangelio a hacer a la hora de confrontar la corrupción que está en nuestro medio? Y cuando me refiero a nuestro medio, me refiero al ámbito religioso, al ámbito de la fe cristiana, al ámbito de las comunidades de fe cristiana alrededor de Iberoamérica. Yo creo que a veces nosotros nos refugiamos en la oración. Vemos un problema que sucede en alguna comunidad de fe y vamos a hacer una cadena de oración para que Dios sane, para que Dios restaure y todo ese tipo de cosas. Pero no nos atrevemos a confrontar a los líderes. Nos cuesta mucho llegar al liderazgo y decirle esto que ha sucedido es una cuestión con la que no podemos estar conformes ni callados. Hay un pasaje que siempre me llama la atención cuando lo leo y me siento a veces culpable porque hay una mujer que se acerca a Jesús y lo único que hace es besarle los pies y también derramar un poco de perfume y todo eso. Y los críticos en ese acto están diciendo, si este fuera profeta, se daría cuenta del tipo de mujer que es esta. Es decir, inmediatamente viene la crítica, no hacia lo que está sucediendo, sino a la vida, que a lo mejor era una vida censurable, es posible, de la mujer, pero esa es la actitud que la mayoría de la gente tiene. Jesucristo, sin embargo, les dice y les responde, bueno, esta que ustedes ven está haciendo un acto que es mucho mejor que la actitud que ustedes tienen, de censura, de crítica, de juicio. Y yo creo que ese es el ejemplo con el que siempre me quedo, que el ejemplo de Jesucristo es el que tiene que calar para que comience este movimiento que a lo mejor, ¿por qué no? Puede ser un movimiento profético dentro de las iglesias de llegar a ser comunidades de fe que realmente están alcanzando a las víctimas y que están poniéndose en el lugar de ellas. ¿Por qué no? Es posible que así sea. Queremos invitarte a que compartas tu opinión entre amigos sobre este supuesto agravio mediático a la fe cristiana. La mejor manera de hacerlo es suscribiéndote al podcast que acompaña este programa y que ya está disponible en tu plataforma de podcast favorita. Tu suscripción también te dará acceso a una conversación extendida sobre otros aspectos de nuestro tema de hoy, además de otras conversaciones y temas que quizás pudieran interesarte. Encontrarás más información en radiomoody.org. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.